Amén. Bueno, hoy quiero compartir un tema bien especial, por no decir espinoso. Pero tengo que de verdad hacer una aclaración, porque nosotros los pastores pues somos muy criticados cuando se habla de una ofrenda, de un diezmo. Entonces pues la gente a veces pone la mirada en el hombre, y pues yo quisiera como aclararles antes de predicar esta palabra, pues que Dios a mí me ha regalado una empresa en Colombia y que mi empresa, para la gloria de Dios, es la que me sostiene. Nosotros estamos aquí, también la iglesia en Barrancabermeja, donde teníamos más de 2,000 miembros, o tenemos todavía porque no los hemos abandonado. De allá nos mandan para misiones, otros $3,000 más. Entonces lo hago con el criterio de tener autoridad de hablar, porque nosotros, de los dineros que a nosotros nos ingresan, también nosotros diezmamos, ofrendamos. Y aparte de eso, pues yo también soy empresario, y la semana pasada, para la gloria de Dios, ya pudimos arrancar en un contrato que tenemos en una sociedad, y creo que nos va a ir también muy bien. Y por eso vi la necesidad de compartir con ustedes esta palabra, porque a veces el enemigo lo que hace es que quiere nublar el corazón del hombre para no permitirle la bendición que el hombre requiere. Entonces yo quiero que estudiemos un poco la palabra. Hoy no voy a predicar, voy a enseñar, que es algo diferente, sobre lo que es la generosidad y cómo nos conviene. Yo quiero que abra su Biblia conmigo en el libro de Proverbios, capítulo 21, verso 20, y que expongamos a la luz de la palabra estas citas bíblicas. Proverbios capítulo 21, verso 20. Miremos. Dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Por favor, le suplico que hagamos comprensión de lectura y estudiemos. Dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El tema que voy a compartir lo titulé: la generosidad nos conviene. La generosidad nos conviene. La iglesia de Dios hoy en día ha pasado por muchos momentos bien interesantes, y no solo en los Estados Unidos, en Colombia sí se han levantado algunas personas que su propósito de la predicación es la mera avaricia, la codicia del dinero. Y dice la Biblia: raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero el apóstol Pablo, cuando escribía, él nos enseñaba y nos advertía. Yo quiero que busquen Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versos 28 y 29. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 28 y 29. El apóstol Pablo, mire lo que decía: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y así como hay mucha gente
que sí de verdad levantan una ofrenda en sus iglesias para contribuir, para establecer el reino de Dios, pues hay otra gente que malintencionada que sí, de pronto lo hacen es con otro sentido. Y no me quiero poner a centrarme en criticar a nadie, ni mucho menos, porque cada cual le tenemos que dar cuentas a Dios de lo que hagamos. Pero eso ha pervertido la palabra diezmo y ofrenda, a tal punto que cuando le dicen a uno el diezmo, entonces uno siente como que un golpe en el corazón, en el bolsillo, no sé dónde, pero uno no, como que la naturaleza de uno no le permite entonces asimilarlo de una manera espiritual, como realmente lo debemos hacer. Entonces, por causa de esos lobos rapaces, entonces generalizamos y entonces muchos condenamos, y ya ahí caen, como dicen por ahí, pagan justos por pecadores. Pagamos justos por pecadores. En Colombia nosotros pudimos experimentar una transformación, porque nosotros en Colombia pudimos dejar un auditorio, compramos un terreno, bueno, no solamente un terreno, compramos 3 terrenos, compramos en Puerto Wilches, Sabana de Torres, Barranca Bermeja, compramos también en San Vicente, de modo que nosotros con las ofrendas lo único que hicimos fue comprar terrenos, construir iglesias, construimos un auditorio, construimos una finca, millones y millones de pesos, por decir millones también de dólares. Y el día menos pensado, nuestros pastores dijeron: Orlando y Yolanda se van para Estados Unidos de misioneros. Lo único que pudimos sacar de allá fue la maletica, la ropita, mi esposa, y nos vamos para Jacksonville a volver a hacer lo mismo. Y lo mismo vamos a hacer. Cada vez que nosotros hablamos de ofrendas y diezmos, no es para el pastor. Por eso reitero, Dios nos ha permitido ganar dinero aparte y antes sembrar de lo que nosotros ganamos para la gloria del Señor en nuestras iglesias. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por eso? Ahora, ¿qué es lo que hace que la gente ponga su corazón en las finanzas? Dice Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10, dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Y Pablo le habla a los Colosenses, Colosenses 3:5. Dice, cuando se habla de la economía dentro de la iglesia, el enemigo, el primer pensamiento que coloca es: ya nos van a extorsionar. Ese es como el primer pensamiento que el enemigo coloca. Y mire lo que dice Colosenses capítulo 3:5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y lo compara a fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y a veces uno cae en la avaricia sin darse cuenta. Por eso en el libro de Ageo, el profeta tiene que advertir al pueblo de Dios. Dice: subid al monte, traed leña y traigan ofrenda para la casa de Dios. Porque cada uno corría era para hacer lo suyo propio. Cada cual edifica su propia casa. Cada uno de nosotros a veces, pues no es que no pensemos en la iglesia, sino que primero necesita uno suplir las necesidades de uno. Pero Dios, ¿qué dice? ¿Qué piensa? Si usted analiza, Dios siempre pide el primogénito. Y Dios decía: el primogénito, el que abra la matriz, me pertenece. O sea, a Dios nunca le gusta un segundo lugar, ni un tercer lugar menos. Dios siempre quiere el primer lugar en todo, porque Él es el que nos da la vida. Y hay un ejemplo que me gustó muchísimo, que lo escuché y voy a ponerlo. Es como si, por ejemplo, hace el 7
de abril que fui para Colombia, me llevé mi coche, lo dejé en Orlando y le dije al pastor, pastor, por favor, guárdeme mi coche. Y le entregué las llaves de mi coche. Pero es como si, voy a ponerlo de otra manera, sabiendo que yo iba a viajar, alguien supiera, pastor, présteme el carro, yo lo llevo al aeropuerto y cuando llegue lo recojo y le echo gasolina, tengo el coche bien bonito, pastor, por Dios, préstemelo. Y de pronto a mí se me ocurriera esa locura y se lo hubiera prestado. Y después voy a Colombia y regreso, y cuando regrese de Colombia, la persona va y me recoge al aeropuerto y me dice, pastor, mire, le vengo a regalar este coche, úselo, con todo mi cariño se lo doy. Así a veces nos portamos con Dios en cuanto al diezmo y la ofrenda, porque Dios es el que nos da todo a nosotros. La capacidad de trabajar es Dios el que me la da. Y a veces traemos como que una ofrenda para la casa de Dios y le decimos, oh Señor, mira, ahí te traigo esto, Señor, tómalo, Señor. Y el Señor piensa, pero si ese coche es mío, si ese carro era mío. Es un gran ejemplo en cuanto a la ofrenda. En el libro de Proverbios capítulo 11, en el verso 24 y 25, ¿cuántos saben que Salomón era el hombre más sabio del universo? Proverbios capítulo 11, versos 24 y 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, y por eso es que vienen a pobreza. Verso 25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare será también saciado. Entonces note que la misma Biblia habla de que el alma generosa va a tener una prosperidad. ¿Se imagina usted la tierra misma? La tierra misma, para poder producir un fruto, demanda una semilla, una sola semilla. Nosotros, cuando estábamos construyendo en la finca, un día cogí 2 pepas de mango y las plantamos junto con mi esposa. En esa época no teníamos el dinero suficiente para contratar empleados y nosotros éramos los que manteníamos los jardines, sembramos y todo. Sembramos un árbol y yo medí los pasos y los medí 6, 7 pasos y le dije, mi amor, porque aquí un día estos árboles crecerán, pondremos una hamaca y comeremos de los mangos que estamos sembrando aquí. Pasaron 5 años, pero llegó el día. Los árboles crecieron. No pusimos la hamaca nunca. No hubo tiempo, pero hemos comido mangos y nos han llevado mangos, y una sola semilla ha producido tal vez 1 tonelada por lo menos de mango, y hasta la estamos vendiendo en el nombre de Cristo Jesús. Una sola semilla. Hay veces que somos impacientes y no esperamos, pero si uno es generoso, el generoso, Dios lo bendice. Obviamente que uno tiene unas pautas. Mire lo que dice en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 27. Proverbios 3, 27. Porque el todo no es coger y tirar semilla en cualquier tierra, ni ser generoso con todo el mundo. Uno no necesita mucha sabiduría. Por eso cuando leíamos al principio decía que el sabio tendría aceite en su casa, mas el necio todo lo disipa. Necesitamos entonces pedirle a Dios sabiduría en cuál tierra yo debo sembrar. Y mire lo que dice Proverbios 3:27, dice, no te niegues a hacer el bien, pero dice, a quien es debido y cuando tuvieres el poder para hacerlo. Hay 2 condiciones. Mi mamita un día decía, yo sí no miro, porque yo le decía a mi mamá, en Colombia ustedes saben que hay muchos homeless y vienen es porque a pedirle a uno, pero para que uno le sostenga el vicio, la droga. Yo no. Ay, eso es mala tierra, yo ahí no siembro mi semilla ni loco. Yo nunca la siembro ahí.
Y entonces ella dice, yo sí no, porque hasta es trabajo pedir limosna. Y tenía mucha razón. El solo hecho de pedir, usted no sabe, en el cuento del hombre que estaba así pidiendo limosna con un catarrito así, y de pronto se acercó a alguien y lo vio y le dijo, hey, usted no es, y le dijo el nombre, Arthur yo no sé qué. Y el otro se quedó mirando y le dijo, sí, yo soy. Digo, pero usted no fue el que escribió el bestseller de 10 maneras de cómo hacerse rico. El otro le dijo, sí, es que esta es una de esas. Esa era una de esas. Entonces, por eso es que la gente, cuando han sido corrompidos sus corazones, y ya entonces arman una barrera en el corazón y no siembran. O si siembran, no siembran donde es correcto. Entonces advierte la palabra de Dios: no te niegues a hacer el bien, pero advierte dos cosas: a quien es debido, número uno, y número dos, si tienes poder adquisitivo para hacerlo. Entonces vamos a ver la primera: a quienes es debido entonces bendecir. A quienes es debido bendecir, prosperar, dar. Proverbios capítulo 3 verso 9. Ahí aparece la primera persona que nosotros debiéramos saber que tenemos que honrar. Mire lo que dice Proverbios 3:9. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Verso 10: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y les quiero contar un testimonio que nosotros lo vivimos. Estábamos queriendo comprar el lote para la iglesia. Un lote que en Colombia no se baja de 3,5 a 4 millones de dólares. Y cuando lo compramos, entonces pues no teníamos el dinero y lanzamos una siembra. Y le dijimos a la gente: vamos a comprar el lote, necesitamos de sus diezmos, de sus ofrendas y de un pacto para poder dar como una cuota inicial, un down payment. Y yo escuché cuando el Señor nos dijo a nosotros: ustedes tienen que ser los primeros y ojalá los que más dan, porque si uno es el líder, tiene que ser el ejemplo. Y está bien, Señor, ¿y qué quieres que te demos? Si yo en esa época todavía no tenía casa, no tenía bienes, solo tenía un carro que había recién comprado. Lo había sacado de un concesionario 0 kilómetros. Nos había costado en Colombia, cuando eso, estoy hablando hace 62 millones de pesos, cuando eso. Y el Señor nos dijo: pues siembren su carro. ¡Ah! Y era lo único de valor que teníamos en esa época. Pero si nosotros queríamos cobrar autoridad y pedirle a la gente, teníamos que ser el ejemplo. Y yo le dije: Señor, pero es lo único que tengo. No tengo, en esa época no teníamos casa, no teníamos bienes, no teníamos nada. El Señor, es lo único que tenemos, y si lo damos, ¿con qué nos quedamos? El Señor dijo: pues démelo, yo veré qué hago. Lo vendimos, y una vez que lo vendimos, trajimos el dinero a la casa de Dios y lo entregamos en la casa de Dios, y nos quedamos así, sin carro, sin plata y sin nada. Pero por haber sembrado eso, Dios nos bendijo. Llegó un momento en que teníamos hasta 5 carros, 5 propiedades, porque no nos dio dolor sembrar en la casa de Dios. Por eso dice la palabra, Proverbios 3:9: al primero que debemos honrar es a Dios. ¿Con qué? Pues con los bienes, con nuestra economía, con nuestras finanzas. No es para el pastor, que por eso lo reiteramos y desde el principio lo advertí, ¿no? Eso es que el pastor aquí quiere cambiar de carro y entonces nos quiere extorsionar. No, gracias. Antes también nosotros, de lo que Dios nos regala, sembramos para la casa de Dios. Y dice la Biblia: Dios ama al dador alegre. Dios ama a quien da con alegría. Ahora, si no, pregúntenle a la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta llega
Elías, y dice la Biblia que Dios le habló a Elías específicamente: ve a que una viuda pobre te sustente. Bueno, ¿y por qué Dios no lo mandó a una casa rica? Preciso lo manda donde una viuda pobre. Llega a la casa de la viuda pobre y él le dice: por favor, señora, regáleme un vaso con agua. La mujer lo miró y tuvo el discernimiento que era un profeta de Dios y dijo: está bien. Y cuando va a traer un vaso con agua, él le dice: y tráeme también un pan, una torta cocida en las brasas, por favor. Ya la mujer como que dijo: no, ya el agua todavía sí, pero la torta. Se volteó y le dijo: no, mira, lo que pasa es que no tenemos sino un puñado de harina y una gotica de aceite, y vamos a prepararnos una torta, a comérnosla con mi hijo y a dejarnos morir de hambre. Y el profeta le dice: hazme a mí primero. Lean la palabra y verán. Dice: házmela a mí primero, y la harina de la taza no escaseará, ni el aceite menguará. Y ella le creyó al profeta de Dios. Vaya, hace la torta cocida, le trae con el agua, y dice la Biblia que hasta que no volvió a llover, o sea, ella no tenía provisión sino para un solo día, y fueron muchos días los que comió por haber sembrado en buena tierra en el nombre de Jesús. Honren a Dios sin mirar al hombre. Los hombres también tienen que darles cuentas a Dios de los diezmos y de las ofrendas. Honre a Dios. Segundo, Efesios capítulo 6, versos 2 y 3. ¿A quiénes más debemos hacerle el bien? Porque debemos estudiar. Efesios capítulo 6, versos 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. No me lo quite, póngame el 2. Aquí no dice: honra a tu padre y a tu madre si fueron buena gente contigo. Ahí no dice eso. Ah, pastor, es que usted no sabe, mi mamá es una alcohólica por allá. No, pues a usted no le importa, perdónenme la expresión. Solo dice: honra a tu padre y a tu madre, porque es un mandato de parte de Dios. Es un mandamiento. Yo digo: honrenlos. Pastor, es que mi papá ha tenido como 50 mujeres, somos 180 hermanos. Honrelo. Y usted dirá: ¿pero por qué? Porque él fue el canal que Dios le plació usar para darle vida a usted. Papá y mamá. Dios es el que da la vida y él le plació así, de esa manera, y de esa manera sencillamente tenemos que obedecer. Honrenlos. Y lo bueno es que dice, verso 3, es el primer mandamiento con promesa: para que te vaya bien todo, y hasta la vida de nosotros se nos alarga cuando nosotros bendecimos a nuestros viejitos, a mi papá y a mi mamá. Si los bendigo, habrá bendición. Yo tuve una experiencia también en Colombia. Nosotros en esa época estábamos ganando apenas 1 millón de pesos. Bueno, ya nos dijo el pastor Esteban, primero 500, luego dijo, bueno, ya 1 milloncito de pesos. Bueno, de todas maneras no me alcanzaba, pero va bien, allá me las arreglo. Y un día entonces dijimos con mi esposa, vamos a hacerle un mercado a mi mamá, y usted coge otro carro y lo llena para su mamá. Nos fuimos a un supermarket y cada uno llenó su carro, ella para su mamá y yo para mi papá, para mis papás. Y fuimos y lo llevamos, bendijimos a los papás y nos fuimos. No pasaron como 8 o 15 días. A los 8 o 15 días nos llega el pastor Esteban y me pregunta, ¿cuánto te estás ganando, Orlando, en esa época? No, 1 millón de pesos, pastor. Dijo, a partir de ahora te vas a ganar 3 millones de pesos. Me lo triplicó el salario. Y uno aspira a un aumento, pero no que se lo tripliquen. Y el Espíritu Santo me decía, honre a
papá y a mamá y te irá bien en todo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Dios. Te va a ir bien. Te conviene, nos conviene honrar a papá y a mamá. Entonces llevamos primero honrar a ¿quién? A Dios. ¿Y cómo se honra a Dios? Con sus bienes, con las primicias de sus frutos, y serán llenos sus graneros. Número 2, ¿a quién debemos honrar? Ser obedientes, papá, mamá. Y número 3, esta sí sé que a nadie le va a gustar, pero como está escrita en la palabra, la voy a soltar. Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7. Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7. Mire cómo dice. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Su Biblia dice lo mismo? ¡Ay, sangre de Cristo! O sea que a los pastores, a los siervos de Dios, a los líderes. Ahora, por ejemplo, los muchachos en el colegio, a los maestros, al que lo está enseñando. ¿Quién te ha educado? ¿Quién te ha enseñado? ¿Quién te ha estado dando la vida espiritual? Pues hónrelo. Ahora, no es llevarlo a almorzar, pastor, hoy, bueno, aunque si quieren el almuerzo está bien, no importa, yo acepto. Pero sí uno honrar con obediencia, con sujeción. Y voy a decir algo que sé que honrar llegando a tiempo, Dios mío. Honrar, demostrar, voy a dar lo mejor de mí, voy a darlo todo, voy a querer dar siempre más. Entonces, 3 aspectos. Número 1, honrar a Dios. Número 2, honrar a nuestros padres. Y número 3, honrar a los que nos enseñan, a los que nos educan también. Lucas capítulo 12, verso del 16 al 20. Hay una parábola que no la voy a leer, pero que usted ya la ha escuchado. Dice: había un hombre que trabajaba tan duro, trabajaba pensando en llenar su economía, sus lagares. Y dice la Biblia, una parábola diciendo que había un hombre rico que había producido mucho, le estaba yendo bien. Y pensaba dentro de sí: ¿qué voy a hacer? Porque ya no tengo en qué gastar tanta plata que me está ganando. Y dijo: ya sé qué voy a hacer. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, la palabra, esta es la clave: necio. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Y a veces uno quiere guardar riquezas, ¿y para quién? Y atesorar, pero la Biblia dice que al que más se le da, más se le demandará. Entonces, bueno, no es malo ahorrar, antes por el contrario, es una ley para prosperar, pero no para llegar a la avaricia o a la codicia, que solo pensar en mí y solo yo, sino que yo tengo que saber a quién debo honrar y bendecir. Ahora, Gálatas capítulo 6, verso 10, dice la Biblia: según tengamos oportunidad. Esa es la 4ª persona a quienes debemos honrar. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir los de la familia de la fe? Quiere decir que uno no puede bendecir a cualquier persona, sino a gente que de verdad se esté esforzando en el ministerio. Que si vemos que algunos de los del equipo está pasando por necesidades, por problemas, pues bueno, venga, y él siempre ha sido un sembrador o ha sido una persona dadivosa y está pasando por un momento difícil,
pues estamos en la obligación como iglesia de ayudarle a la persona que esté pasando por el momento difícil antes que a los de afuera. Dice primeramente, mayormente a los de la familia de la fe. No dar todo nuestro brazo y nuestra fuerza a alguien que no lo merezca. Primeramente dice la palabra de Dios a los de la familia de la fe. Y hay gente que no merecen ser ayudados. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Y esto es una orden. Dice el apóstol Pablo: pero os ordenamos, hermanos, y usa el nombre del Señor como un sello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Cómo saber si un hermano es desordenado? Pues que es vago, que no quiere trabajar, le salen empleos y no quiere cogerlos. Quiere solo que le den y que le den y que le den, pero él no hace nada. Entonces uno tampoco está en la obligación. Así ven a la iglesia. Anda desordenadamente, dice la Biblia. Y de pronto es chismoso y se vive metiendo entre una cosa y otra. No. Leamos la palabra. Era una orden del apóstol Pablo. Y uno puede llegar a creer, uy, pero el apóstol Pablo era duro. No, tenía discernimiento. Gracias a Dios aquí no sucede, pero nosotros en Barranca tuvimos muchas experiencias de que había gente que llegaba a la iglesia y miraban a ver cuál era el hermanito que medio económicamente estaba mejor y siempre le caía y le sacaba un préstamo. Y en una oportunidad había un hombre que era petrolero, tenía como, y la gente le echaba el ojo. Y un día en público lo llamé y le dije: ven acá, a partir de hoy, porque ya le habían dado por la cabeza a otros, le dije: a partir de hoy te prohíbo delante de toda la iglesia que hagas préstamos. Y si alguien viene a pedirte un préstamo, me pides permiso primero a mí y yo diré si sí vale la pena hacer el crédito o no. Después el hombre me agradecía: ay, gracias, pastor, me quitó un poco de chupasangres que tenía encima. Porque hay gente que va a las iglesias es solo a eso. Gracias a Dios aquí no pasa eso, ¿no? Pero vamos a crecer tanto que posiblemente sí vamos a tener gente que solamente va a querer es que le den y no aportar nada. Y vamos a cuidarnos de una vez de eso. Suena duro, pero es necesario. Verso 11, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, ahora verso 11, dice, verso 11: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. 12: a los tales mandamos, era una orden, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y en el verso 13 creo que está, dice: el que no trabaje, que no coma. Búsquemelo allá a ver dónde dice. Dice: porque el que no trabaje, pues que tampoco coma. El que no haga nada, pues tampoco es digno de que se le contribuya. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Así es sencillo. Suena duro, pero es necesario aprender, ¿sí o no? Es la palabra. Que tampoco coma. Ahora, primero dijimos: haz el bien a quien es debido. Ya vimos a quién era debido, sí. Debido, ¿a quién se le debe honrar? Primero a Dios, a mis padres, a los maestros, a los de la familia de la fe, obviamente sin hacer excepción del cónyuge, ¿no? Porque hay veces que hay, bueno, aquí no creo que suceda mucho, pero si el hombre trabaja y la mujer le toca trabajar en la casa, haciendo con los niños, y el otro cree que es el único que trabaja, y entonces cree que es el único que merece gastar su dinero. No, si para hacer el bebé lo hicieron entre los dos, se necesitaron a los dos. Entonces ambos trabajan.
En una oportunidad estaba yo terminando un seminario de finanzas, estaba dándolo en Cúcuta, y ya me estaba despidiendo cuando escuché el Espíritu Santo que me dijo: enséñeles a ser generosos. Pero así de última hora, y le dije a las mujeres: mujeres, ¿ustedes son generosas? Y las mujeres, claro, todas: sí, pastor, sí. ¿Y usted se le niega a su esposo? Sí, pastor, sí. Entonces no son generosas. También le dije lo mismo a los hombres: hombres, ¿ustedes son generosos? Sí, pastor, sí. ¿Suplen todo lo que su esposa necesita? ¿Le dan lo suficiente y aún un poco más? Pastor, necesitamos aprender a ser generosos con el cónyuge, con su esposo, con su esposa, con el hijo, con el papá, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, lo segundo es: cuando tuvieres poder para hacerlo, haz a quien es debido, y cuando tuvieres poder para hacerlo. Porque mire lo que dice Proverbios capítulo 22, verso 26 y 27. Proverbios capítulo 22, versos 26 y 27. Dice: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. O sea, si usted no tiene el poder para pagar las deudas, usted no sirva de fiador de nadie. No salga de, ¿cómo se dice?, garante de una persona. Y si sale de garante o de fiador de alguien, es porque usted mismo está dispuesto a pagar ese dinero de su bolsillo. Entonces ya no se ponga bravo. Si usted le sirvió de fiador a alguien, bueno, usted pague ese dinero sin rabiar, porque usted fue el que quiso o sirvió de fiador. Si no, pues entonces dígale: es mejor ponerse un poquito pálido, ¿no? Y no colorado toda la vida. Decir: no, lo siento, yo no quiero pagar esa deuda, entonces mejor no te salgo de fiador. Pero solo si usted tiene el poder para hacerlo, pues hágale el favor a alguien. Amén. Proverbios 20:16. Por eso les dije que hoy estaba enseñando, y la enseñanza es por la palabra, no es por el pensamiento humano. Proverbios 20:16 dice: quítele la ropa al que salió por fiador de un extraño, y toma prenda del que sale por fiador de los extraños. O sea, si no tiene con qué, nadie lo obliga a saltar tan alto. Volvamos a donde empezamos la película. Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Dice: en la casa del sabio, no dice en la casa del rico. ¿Están poniéndome cuidado? No es en la casa del rico, es en la casa del sabio. Hay gente tan pobre y tan miserable que lo único que tienen es plata, porque no hay cariño, no hay amor de hogar, no hay paz en sus corazones. Y entonces por eso dice que es un tesoro precioso y que hay aceite y preciosos tesoros, pero en la casa de una persona que es sabia, es decir, uno que sabe administrar el dinero. Yo me considero rico, yo soy multimillonario. ¿Por qué? Pues porque tengo esposa, tengo hijo, tengo familia. Con eso ya soy súper rico. ¿Cuántos ricos hay aquí conmigo que tienen familia? Tienen una iglesia, tienen hasta carro, tienen ropa. Vaya, ve en África cuánta gente, las pobres mamás, lo que tienen que hacer. Dice un predicador que fue al África y él veía que había las chimeneas de la casa, en todas había humo, y él dijo: pues si todo el mundo tiene comida. Dijo: no, la comida que ellos hacen aquí son arepas de tierra, arepas con la tierra, con el lodo hacen arepas, y le echan tantica sal para que eso sea el alimento de los muchachos. Usted tiene ropa, usted tiene camisa, pantalón, todo. Pues hay gente que no tienen ropa para nada. Usted tiene carro,
¿Cuántos tienen carro aquí? Levánteme la mano. Y día 2, hay quienes tenemos 2 carros. Bueno, yo todavía no he comprado el otro, pero tengo cómo comprarlo. O sea, usted es rico. Comparándose con otros, usted es rico. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer es a administrar el dinero que nos entra. Por eso dice que tesoro precioso y aceite hay es en la casa del sabio. En la iglesia también hay, gracias a Dios. En la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. El insensato vive agarrado, vive peleando, consume droga, cualquier vicio. Le falta mucha sabiduría. Y cuando usted le abre la puerta a los vicios, entra Satanás y entra la ruina también. Cuidémonos entonces y aprendamos a ser generosos. Dios, estoy terminando, no se preocupen. Éxodo capítulo 34, verso 4 y 5. Éxodo capítulo 34, verso 4 y 5. Y dice: esto es lo que Jehová ha mandado. Esto no es lo que el pastor ha dicho, sino lo que Dios ha mandado. Moisés alisó las dos. Éxodo 35, 4 y 5. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová manda. Verso 5: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Y empieza a hablar oro, plata y cobre. Nunca nosotros presionamos a la gente, porque va a llegar un momento en que esta iglesia va a explotar, primero en la unción del Espíritu Santo y en multitudes. Y no faltará el que empiece a criticar: es que esa iglesia no saben sino pedir plata. No, mira, no te preocupes, que es lo que Dios mandó, no lo que el pastor concluyó que debía haber hecho. Es un mandato de parte de Dios, no es de los hombres. Y lo mejor de todo es que dice que lo hagan voluntariamente. A nadie se le obliga. Si usted no quiere dar, pues no importa. No por eso va a dejar de ser salvo. Lo que sí creo es que Dios no va a encontrar argumentos legales a su favor. Pero no es que no sea salvo, no, usted es salvo, tal vez, no sé, solo Dios lo sabe, porque Él es el juez de nosotros. Y si usted no da o no siembra o no ofrenda, no, por eso el pastor le va a hacer mala cara. Hermano, no, tampoco. Solamente como pastor y como ministro de Dios debo enseñar lo que Dios manda a hacer. Por eso Moisés dice: esto es lo que Jehová mandó. Verso 4, vuélvamelo a poner. Esto es lo que Dios mandó. Y en el verso 5, siguiente verso, dice: tomen todo el pueblo y que tengan generosidad de corazón. Que lo hagamos con un corazón limpio, con un corazón bonito. No por obligación, no por ser presionados, no. A mí me nace en el corazón sembrar. Si me nace en el corazón, hacerlo. Verso 10. Para dar ofrendas se necesita sabiduría. Mire lo que dice en el verso 10. Dice: y todo sabio de corazón. ¿Se acuerda lo que decía el proverbio? Que en la casa del sabio, donde había aceite y tesoros, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Ahora, termino. Usted sabe que cuando un pastor dice termino, le queda media hora todavía. Bueno, termino. No, mentira, yo sí no. Primera de Corintios capítulo 9. Y aquí ya está el enfoque de todo el tema que estoy dando. Le conviene leerlo conmigo. Primera de Corintios capítulo 9, desde el verso 5 hasta el 11. Había una iglesia en Tesalónica que se esforzaron por dar ofrenda. Dice, ¿no? Corintios capítulo 9, versos del 5
Entonces es segunda de Corintios tal vez. Segunda de Corintios, capítulo 9, versos del 5 al 11. Sí, segunda de Corintios. Dice: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y que preparasen primero su generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra, dice el apóstol Pablo. Enséñeles sobre la necesidad de ser generosos. Verso 6: pero esto digo, que el que siembra escasamente también recogerá escasamente, y el que siembra generosamente. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra generosa hoy? Generosamente también recogerá. Verso 7: cada uno dé como proponga en su corazón, y no lo hagan con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Verso 9: y como está escrito, repartió y a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, o sea, Dios es el que da semilla al que siembra, pan al que come, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis. Este es el propósito de la generosidad, bíblicamente, para que ustedes sean enriquecidos. Claro, uno medio chapotea y lee así, pero esto es lo que el apóstol Pablo les quiere enseñar a los tesalonicenses. Sean generosos, porque Él da semilla al que siembra y pan al que come. No me lo quite. Y ustedes van a ser enriquecidos. Lo dice la Biblia, no es el pastor Orlando. Si somos generosos, ustedes van a ser enriquecidos en todo, para toda liberalidad, para que tengan libertad financiera. ¿Cuánto les gustaría no tener deudas? Levánteme la mano. Fuera deudas en el nombre de Jesús. ¿A cuánto les gustaría? Se acerca la convención y uno, antes poderle ayudar a otra persona: mira, te voy a pagar yo la convención y te voy a ayudar con esto para que tengas para el hotel. Que uno pueda hacer eso, que uno tenga ese nivel. Y a ese nivel tenemos que llegar. Yo he visto, delante de Dios se lo digo, yo he visto en Barranca a los que han sido y los que han permanecido con nosotros y han sido generosos. Yo los he visto prosperar poderosamente, no de cualquier manera, poderosamente. Este es el fin de este mensaje. El apóstol Pablo dice: siembren generosamente y generosamente recogerán, porque Dios es el que da pan al que come, semilla al que siembra, y para que sean enriquecidos y tengan libertad financiera, por lo cual produce por medio de nosotros. Si usted tiene libertad financiera, ¿usted no le da gracias a Dios? Dios mío, gracias. Gracias, Señor. Me puedo acostar sin problemas. No estaré con el afán de que, porque muchos de nosotros, no, ya viene el 30 y el primero tengo que pagar el arriendo. Sea generoso y deje que Dios haga el resto. Confíe en Dios. Dios no nos va a dejar abandonados, en el nombre de Jesús. Póngase en pie, por favor.